porque varias moléculas son solubles también. Entonces, el tema se denomina así, como componentes moleculares y componentes mediadores solubles del sistema inmunológico. A propósito, todos los temas del primer parcial he dejado en el centro de cómputo, está ahí, en una carpetita, pueden llevar su pendrive y que se los copien ahí, ¿sí? Pueden ir ahí. Entonces voy a referirme a los componentes moleculares, conocidos también como mediadores solubles del sistema inmune, porque también son solubles, están presentes en la sangre, en el plasma, en los tejidos, y median el proceso inmunológico, facilitan el proceso de transferencia química entre las células del sistema inmunológico y son producidas por las mismas células del sistema inmunológico. Entonces, vamos a referirnos a las células y las moléculas del sistema de defensa. Ya hemos visto este esquema, ¿sí? Era la respuesta a la primera pregunta, ¿sí? Nos hemos referido a los componentes de la inmunidad inespecífica o innata, que todos tenemos desde que nacemos, es universal. Y también hemos mencionado a los componentes de la inmunidad adquirida. Y hemos mencionado que entre estos existen las proteínas del sistema de complemento y existen las citocinas o citoquinas que median el proceso inmunitario. Entonces, vamos a referirnos específicamente a estas proteínas del sistema de complemento y a las citocinas, conocidas también como citoquinas. Así también se las conoce. Entonces, refiriéndome a las proteínas del sistema de complemento, cuando ha ingresado un agente patógeno a nuestro organismo, o sea, atravesado las barreras primarias, entonces se produce una respuesta inmunitaria defensiva ante un agente hostil. Y en este proceso participan unas moléculas plasmáticas a través de una cascada bioquímica que potencia el sistema inflamatorio, la fagocitosis, o sea, facilitan la fagocitosis, dirigen la lisis de las células hasta provocar la apoptosis. Estas proteínas del sistema de complemento constituyen el 15% de las inmunoglobulinas del suero. El sistema de complemento está formado más o menos por 30 glucoproteínas o proteínas que provocan una reacción en cascada. Una activa a la otra, a la otra, a la otra y así sucesivamente cuando hay un proceso inflamatorio. Pero la función fundamental del sistema de complemento es destruir a la célula diana. Esa es la función fundamental. Las proteínas del sistema de complemento lo tenemos en este cuadro, a las más comunes. Están clasificadas de acuerdo a sus funciones. Tenemos aquellas que se unen al antígeno y forman el complejo antígeno-anticuerpo. Una proteína del sistema de complemento es la C1q. Aquella que interviene en la unión de la mannose sobre aquellas bacterias que tienen mannose es la MBL. Aquellas proteínas del sistema de complemento que tienen actividad enzimática son la C1R, C1S, C2B, BB, D, MASP1, MASP2, son aquellas que tienen actividad enzimática. Las proteínas que se unen a las membranas interviniendo en el proceso de opsonización son la C4B, C3B, y aquellos péptidos mediadores de la inflamación son el C5A, C3A, C4A. Aquellas proteínas que atacan a la membrana y lisan al microorganismo son C5B, C6, C7, C8 y C9. Los anticuerpos actúan junto con el C9, la proteína del sistema de complemento. Los receptores de complemento son la CR1, CR2, CR3, CR4, C1QR. Y proteínas que regulan a todo el resto de las proteínas del sistema de complemento son la C1NH, la C4BP, la CR1, la MCP, la DAF, la H, la I, la P, la CD59. Son las principales proteínas del sistema de complemento.
así se las abrevia, está en todos los libros, no se puede cambiar y así se tiene que aprender. Porque si se altera una proteína del sistema de complemento, una glucoproteína, puede producirse una enfermedad que puede ser autoinmune o puede llevar a las alergias. Hay que aprenderlas. Otra manera de clasificarlas también, a las más comunes, son aquellas que participan de la vía clásica de activación del sistema de complemento. El sistema de complemento se produce por 3 vías. La voy a ver, la siguiente clase nos vamos a referir a las 3 vías. La vía más común es la clásica, donde se unen las otras 2 vías, y en estas participan fundamentalmente las proteínas del sistema de complemento 1, 4, 2 y 3. Las 1 con sus clases C1Q, C1R, C1S, sobre todo participan directamente en la superficie de patógenos y participan en el proceso de opsonización. La C1R escinde a la CIS con una proteasa activa, también para facilitar el proceso de opsonización. La C1S escinde la C4 y la C2 para que se siga produciendo la reacción en cascada. La C4 con sus 2 isotipos, la A y la B se une covalentemente al patógeno y lo opsoniza. La A es un péptido mediador de la inflamación. La C2 también con sus 2 isoformas, la B y la A. La B estimula una enzima que se llama convertasa, que hace que la C3 se convierta en C5. La A es un precursor de la quinina como un agente vasoactivo. La C3 con sus 2 isoformas, la A y la B sobre todo se une a la superficie de patógenos y también actúa como opsoninas. La A es un péptido mediador de la inflamación. Entonces, son las proteínas del sistema de complemento, que reitero, son 30. Si nos referimos a las citocinas, llamadas también como citoquinas, que son producidos como mediadores, participan en el proceso de señalización intracelular, son secretadas por diferentes células. Tenemos a las linfocinas, son las secretadas por los linfocitos. Las monocinas son secretadas por los monocitos. Y entre las principales citocinas o citoquinas tenemos a los interferones alfa, beta, gamma y epsilon. Las funciones fundamentales de estas, sobre todo, es participar en el proceso de comunicación intercelular, participan en la quimiotaxis para hacer que el resto de las células fagocíticas vayan al foco inflamatorio y potencien el proceso de defensa. Además, algunas activan a los polimorfonucleares y también participan en el proceso inflamatorio como proinflamatorias o antiinflamatorias. Vamos a referirnos a los interferones, que sobre todo son producidas en un proceso de infección viral. Ahí son producidas en grandes cantidades. Tenemos entre los interferones los más comunes. El gamma es el más abundante, tenemos el alfa, el beta y el epsilon. El gamma son producidos sobre todo por los linfocitos B. Los que producen en cantidad más abundante son estos, tanto los TSD4, los TSD8, y estos, los interferones gamma, activan a los macrófagos para que participen en la fagocitosis. Además, participan activando a los linfocitos B para que generen mayor cantidad de inmunoglobulina G. También intervienen en el proceso de diferenciación de los linfocitos T helper, hacen que se produzca más cantidad de linfocitos T helper CD4 y CD3, lo que hace que haya una mayor expresión de las moléculas de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. Esto para que se procese de mejor forma la presentación del antígeno producido por las células presentadoras de antígeno. Son las funciones fundamentales del interferón gamma, que es el más abundante. Entre las funciones del interferón alfa y beta, sobre todo
Aumentan estas en el estado vírico y se produce un aumento de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y también activan a las natural killer, las activan a ellas, y el interferón alfa y beta son producidas por las células dendríticas, por las células presentadoras de antígeno, los plasmocitos, los fibroblastos, los macrófagos. Y los interferones épsilon son producidas exclusivamente por las células dendríticas, solo ellas las producen y sobre todo aumentan en un estado vírico, activan a las células epiteliales. Son las funciones de estas citocinas conocidas como interferones. Otras citocinas son las linfocinas y entre estas sobre todo tenemos a las interleuquinas. Las interleuquinas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que coadyuvan junto con la acción de los interferones gamma, que ya cité anteriormente. ¿Qué funciones fundamentales tienen estas interleuquinas llamadas linfocinas? Sus funciones fundamentales. La interleuquina, que se abrevia así como ILE, la interleuquina 1, sobre todo tiene una función proinflamatoria. Esa es su función fundamental y son sintetizadas sobre todo por los macrófagos, las células mononucleares, y también activan a los linfocitos T helper, es su función. La interleuquina 2 tiene una función también proinflamatoria y son producidos por los linfocitos T helper colaboradores, por los CD4, los CD3, y su función también fundamental es actuar con los interferones, facilitando el proceso de estimulación de estos. Actúan también junto con el factor de necrosis tumoral beta, estimulando el proceso inflamatorio. La interleuquina 3 solo actúa cuando ha disminuido la cantidad de la interleuquina 1 y 2, si no, no actúa. Ahí recién actúa esta interleuquina 3, que tiene también una función proinflamatoria. Otras interleuquinas, la interleuquina 4 tiene una acción antiinflamatoria para controlar el proceso inflamatorio, producen una síntesis de novo, intervienen en la producción de pirógenos para que aumente la temperatura en el proceso inflamatorio. La interleuquina 6 tiene las dos funciones, pro y antiinflamatoria. Esta es producida sobre todo por los monocitos, los macrófagos, y su función es activar la producción de proteínas de la fase aguda de la inflamación. La 8 tiene una acción proinflamatoria, son producidas por monocitos, macrófagos, células que son endoteliales, y estas sobre todo son inducidas a su producción por la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, actúa como agentes quimiotácticos, ahí actúan, y también intervienen en la activación de los leucócitos. Son las funciones de estas otras citocinas que se llaman interleuquinas. Se conocen también como linfocinas. Ya se están asustando, creo. Existen, son mediadores del sistema inmunológico. No han inventado yo, así es. Y si falla alguno de ellos, se altera el sistema inmunológico. Claro. Si nos referimos a los mediadores solubles de la inmunidad, son todos los que he mencionado antes, pero hay que añadir algunos más, por ejemplo, a los anticuerpos. Los mediadores solubles del sistema inmunológico son secretados por todas las células del sistema inmunológico, se producen en respuesta a la presencia de un microorganismo o cualquier agente extraño. Ahí se producen, tienen una fase de activación en donde estimulan el crecimiento y diferenciación de los linfocitos. En eso participan, hacen que los linfocitos se maduren, adquieran memoria, se clonen y se produzcan en grandes cantidades. Además, participan en una fase efectora, activan a diferentes células efectoras para la eliminación de los microorganismos y antígenos. Entonces,
activan a todas las células que participan en el sistema inmunológico, activan a las proteínas del sistema de complemento y activan o inhiben el proceso inflamatorio. En todo eso participan estos mediadores solubles del sistema inmunológico. Entre estos tenemos, por ejemplo, a la proteína C reactiva, que no lo he citado. La proteína C reactiva, como su nombre dice, es una proteína, sí es una glucoproteína, pero por tener más porción proteica, es conocida así como proteína C reactiva. Cuando se inicia un proceso inflamatorio de cualquier tipo, ante la presencia de un antígeno cualquiera, este aumenta un poquitito y se activan todas las proteínas del sistema de complemento. Entonces, es el mecanismo inicial para que todas esas proteínas reaccionen y produzcan una reacción bioquímica en cascada. Además de los mediadores solubles como la proteína C reactiva, están las proteínas de complemento, las citocinas, que son inespecíficas, y tenemos entre estas a las específicas a los anticuerpos. Entonces, podemos referir que como mediadores solubles de la inmunidad tenemos a los inespecíficos y a los específicos. Los específicos, la proteína C reactiva, las proteínas del sistema de complemento, las citocinas, y las específicas ya son los anticuerpos, porque ya existen las con inmunidad. Entonces, dos clases de mediadores solubles. Así lo clasifico. Decía la proteína C reactiva, sobre todo, se produce cuando ingresa cualquier agente patógeno, interviene el proceso de opsonización y activación del sistema de complemento. Gracias a ellas que se activan todas esas proteínas del sistema de complemento. Por eso, para saber si todavía persiste el efecto de cualquier patógeno, se hace la determinación de la proteína C reactiva. Si esta está normal, significa que ya se eliminó totalmente al agente patógeno. Pero si esta sigue por lo menos un poquito aumentada, significa que sigue el agente patógeno. Entonces, es una prueba que se utiliza para determinar si la infección continúa o... Decía, tenemos también como mediadores solubles de la inmunidad, ya específicos, los anticuerpos. Hemos visto que tienen sus cadenas pesadas, livianas. Son solubles porque en las cadenas pesadas existen el grupo carboxilo, que es soluble en agua, y en las cadenas livianas existen el grupo amino, que es soluble en agua. Y hemos visto que con sus cadenas livianas la porción variable se unen al epítope o epítope por medio del paratopo. Sí, ya hemos hablado de esto. Y como ya dije, las proteínas de complemento, las citoquinas, ya he descrito a todas las citoquinas. Ya me he referido a las proteínas del sistema de complemento también, ¿sí? El sistema de complemento tiene sus funciones fundamentales: opsonización de microorganismos para facilitar la fagocitosis, quimiotaxis de los fagocitos, hacen que los fagocitos vayan al lugar, aumentan la permeabilidad vascular y fundamentalmente lesionan la membrana del microorganismo para que éste sea destruido totalmente. Y hay que mencionar que también existen unos mediadores solubles de la inflamación, y en esto participan sobre todo las interleuquinas, los interferones, y se produce el clivaje de estos en las proteínas del sistema de complemento C5, C5A, C5B, para producir la reacción en cascada para llegar a la proteína del sistema de complemento C9. La siguiente clase voy a referirme a esto, a las proteínas del sistema de complemento y cómo se produce. Y ya les he mencionado a estas citoquinas, las interleuquinas, los leucotrienos. También un poquito tal vez referirme al factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral existen dos tipos, el alfa y el beta. El alfa
se abrevia así, TNF, al factor de necrosis tumoral. El alfa sobre todo participa como proinflamatorio, aumenta la expresión de las moléculas de adhesión y también hace que se produzcan más quimiosinas, aumenten la fiebre, las alteraciones metabólicas y es responsable del shock séptico. Como citoquinas proinflamatorias participan la interleuquina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Como citoquinas en la inflamación aguda participa el factor de necrosis tumoral que estimula la expresión de las moléculas de adherencia y es responsable de los efectos sistémicos. Sobre todo participan la alfa y la beta, aquí ambas. Participa la interleuquina 1, la 6 y las quimiosinas que participan en el reclutamiento de los leucocitos, sobre todo los neutrófilos. Y los anticuerpos, y hemos visto, tienen cadenas pesadas, livianas, su función fundamental, neutralización, intervienen en la opsonización y destrucción total del microorganismo conjuntamente a las proteínas del sistema de complemento, cuyo clivaje fundamental se produce a nivel de la proteína C9 del sistema de complemento. Existen anticuerpos nativos sin memoria que están pululando siempre en nuestro organismo, están vigilantes, están buscando algún antígeno para poder destruir. Hay anticuerpos naturales que participan en el proceso de opsonización, activan el sistema de complemento. Hemos visto que no solo la G participa en esto, también la N. La N, aunque no tenga memoria, ya participa en la opsonización, en la inflamación y también en la activación del sistema de complemento. Hay algunos compuestos solubles también, como las pentraxinas, colectinas, ficolinas, que actúan como opsoninas, o sea, se pegan al antígeno y lo hacen agradable para que vayan los fagocitos y los engullan. Y entre estas tenemos, es una ficolina, la proteína C reactiva. Este es el tema de compuestos moleculares y solubles del sistema de complemento. Y finalmente concluir que cuando participan los anticuerpos frente a un antígeno, se forma un complejo antígeno-anticuerpo y se precipitan los antígenos, quedan precipitados. Este es el tema. Cumplí.